Bueno, comenzaremos con la pregunta clave para esta clase, en la cual ustedes deben haber estado reflexionando. Y la pregunta era, ¿en qué aspectos el diseño tradicional aplicado a programas de mejoramiento de barrios ha producido desfasajes de uso-diseño? Bueno, esta foto marca la importancia que tienen los programas de mejoramiento de barrio, el por qué es un área de trabajo dentro de todos los profesionales que se dedican al hábitat humano importantísimo. Las ciudades en América Latina están conformadas entre un 50 a un 75% con este tipo de urbanizaciones llamadas irregulares, cuando en realidad son a veces formas muy consolidadas o mayoritarias de producir las ciudades. Esta foto marca claramente la división entre una y otra forma de habitar. Entonces lo que nosotros vamos a analizar en este caso es focalizarnos cómo intervienen los profesionales con procesos tradicionales de diseño en esta complejidad de tejido urbano, cómo interviene. Entonces, nosotros vamos a plantearnos sobre un trabajo de investigación que se hizo en CITED, donde se analizaron los programas de mejoramiento de barrio de América Latina, y en ese documento de investigación colectiva vimos que entre un 10 a un 30% de estos asentamientos, de estas urbanizaciones, era permitida su erradicación, que se llama esponjar, extirpar, remediar, etc., con un criterio muy positivista, tecnocrático, con esta idea de extirpar este tumor de esta ciudad no deseada, esta ciudad que aparentemente es como una enfermedad. Bueno, en esta cuestión, acá justamente en la cuestión de erradicación se producen, quiera o no el profesional, en este 30% de estas personas, un desalojo de estas viviendas, una erradicación y una traslación probablemente a otro barrio, a otra localización. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es los efectos que produce ese tipo de acción cuando nosotros intervenimos y cuando no tenemos total claridad de qué es lo que está ocurriendo con esto. Además, yo les pediría que recordemos de las clases anteriores los derechos a la vivienda adecuada, cómo corren riesgo a través de esta forma de diseño tradicional que ese tipo de cuestiones no se tenga en consideración. Entonces, cuando nosotros vamos a intervenir en programas de tanta complejidad, de tantas viviendas y familias y problemáticas, incluso hasta productivas, aunque sean de la economía popular, ¿qué implican estas decisiones de diseño que muchas veces se toman alejadas de las realidades, ¿no? Entonces, imaginémonos esta trama compleja. Bueno, ¿quién se corre totalmente? ¿Quién se corre parcialmente? Porque yo puedo establecer una calle, un pasillo. ¿Quién cede terreno propio? Algunos tienen mayor ocupación que otros. ¿Quién se va de dónde está en el mismo barrio o a otro barrio nuevo? ¿Quién será vecino de quién? ¿Cuántas y en qué calles o pasajes se abren? ¿En dónde se abrirán y qué vecinos? ¿Qué se hace con los espacios esponjados? ¿Qué equipamientos? ¿Dónde? Son muchas estas preguntas y el riesgo que corremos, digamos, con este tipo de acciones es lo que nosotros llamamos el diseño guillotín. Es decir, tengo una diversidad muy grande de tipo de viviendas, de precariedad, de relaciones sociales, de conformación de grupos familiares, de actividades productivas, etcétera, etcétera, que si la planifico desde un tablero alejado y marco las calles, extiendo la trama urbana exclusivamente,
guiándome solo por parámetros técnicos, corremos el riesgo de dejar graves problemas en esa comunidad. Entonces, acá, en base a evaluaciones que hemos realizado, incluso con mi arquitecto Gustavo Romero, en el programa Rosario Hábitat, donde hemos intervenido en profundidad y donde hemos hecho clínicas de trabajo, hemos empezado a ver los siguientes aspectos. Bueno, pérdida de redes sociales de contención y sobrevivencia. ¿Qué queremos decir con esto? En los programas en este tipo de asentamiento humano, las relaciones, digamos, para actividades de subsistencia son muy fuertes. Es decir, de seguridad, de compartir cómo se va a una escuela, cómo se trasladan al centro, cómo se ayuda a uno a otro si está enfermo, etc. Son elementos muy, muy fuertes y que no simplemente se reduce al núcleo familiar, sino que muchas veces son estos nuevos conformaciones de núcleos familiares que tiene que ver con una persona más grande, con otros más jóvenes, las alianzas en función de compatibilizar las distintas funciones, con redes de mujeres de cierta edad que se protegen entre sí, etc. Hay muchísimos elementos que si partimos de una forma de diseño esta, no la vamos a conocer. Bueno, pérdida de empleo o actividades productivas no convencionales, eso tiene que ver, digamos, con, por ejemplo, los recolectores de basura que ocupan un gran lugar dentro del predio, que tienen determinados elementos o tienen caballo, entonces, bueno, cómo se va a transformar o reciclar o adecuar ese tipo de actividades, o actividades que se realizan en el entorno, ¿no? Muy cercano, que si es trasladado a otro lugar puede llegar a perderlo, etc. Después, la pérdida de sentido de orientación y pertenencia, esto lo hemos visto mucho en niños y lo hemos visto mucho en ancianos, digamos que en los momentos donde se va y se abren estas calles, las personas no saben que son ellos los que van a ser trasladados. Muchas veces este tipo de demoliciones no se considera lo que la persona tiene, la información, el saber que se va a ir. Uno observa este tipo de acción y parece una persona que está en shock, y seguramente está en shock, y esto afecta principalmente a niños y ancianos. Y hemos visto en muchos de estos casos que han tenido que tener tratamientos psicológicos e incluso en ancianos en ya una pérdida del sentido de orientación al ser trasladados. Bueno, otro de los aspectos centrales que se observan, digamos, en estos efectos negativos en este diseño guillotina, es la violencia y tensión, digamos, entre los habitantes y técnicos, o entre los habitantes con mayor poder sobre los más débiles. Es decir, siempre en estos asentamientos precarios hay distintos niveles de poder, por ejemplo, entre las familias, que tienen que ver con, por ejemplo, los carreros que ocupan más lugar, y a pesar de que se vea la basura y todo lo demás, son los que muchas veces más ingresos tienen dentro del barrio, tienen una forma de presión bastante fuerte, o podemos ver las redes delictivas en las cuales el jefe de la organización o de distintos elementos tiene más dinero y es el que presiona no solamente a los otros habitantes, sino a los técnicos. Y esta tensión entre los habitantes y técnicos por la violencia con que se recibe una propuesta de diseño desconocida para ellos, una propuesta donde muchas veces no se entiende cuál es la idea, si es mejoramiento de barrio, o si le van a dar una vivienda, o se lo van a llevar. O sea, hay una gran dificultad en la comunicación. Todo eso trae estas situaciones que incluso en el programa Rosario Hábitat ha habido situaciones en las cuales han tenido que ir acompañados, digamos, con guardias policiales, o han tenido que hacer distintas cosas que hacen a la seguridad gastando mucho dinero, tiempo, etc. Luego, la pérdida de bienes materiales que son potencialmente reciclables y reutilizables. Eso
imagínense, sin conocer que uno va a ser trasladado, se rompen las viviendas, generalmente con grúas, se los traslada. Yo he visto operativos en los cuales había, esperando al lado del asentamiento precario, 90 ómnibus, 90 camiones con elementos, con las grúas, con las cosas, o sea, se produce un gran shock en la comunidad. Entonces, acá eso nos trae a remitirnos a un poco lo que ya habíamos planteado, pero quiero que lo volvamos a recordar, que la participación no es algo optativo que el profesional puede dar, sino que es un derecho, pero además de ser un derecho, le permite desarrollar proyectos mucho más apropiados y apropiables por la población y a reducir, minimizar o evitar efectos no deseados, que no tienen que ver con los objetivos que se están planteando para buscar estos elementos. Entonces, bueno, por ejemplo, algunas cuestiones donde se puede negociar de otra manera es empezar a ver, no plantear reglas tan rígidas de las aperturas de calles o de la forma de ocupación o de la superficie de los lotes, sino empezar a ver qué cosas técnicas efectivamente yo no puedo dejar de lado y qué cosas técnicas sí se podrían discutir. ¿Discutir con quién? Con la gente que está en el lugar, o con la Secretaría de Planeamiento, o con determinadas secretarías de infraestructura, de servicios, etcétera, que puede a esas reglas técnicas llegar a adecuarlas, llegar a transformar. Entonces, los procesos de diseño participativo, básicamente empezamos a trabajar en estos aspectos, pero también en la forma de comunicación, una comunicación directa, una comunicación basada en las personas, en los elementos que nosotros podemos, estos claves que nosotros estábamos pensando, pero que no la consultamos, acordándola, y puede ser con las personas, en el lugar, utilizando métodos de comunicación abiertos, para generar negociaciones, se generan los corrimientos, la forma de determinación de las manzanas, de una forma progresiva, evolutiva, con acuerdos, con asociación, que eso genera otro tipo de vivencia y otro tipo de producción social de ese asentamiento. Bueno, los métodos tradicionales de diseño, además, limitan la transdisciplina y la intersectorialidad y generan problemas, como veíamos, no solamente físicos, sino principalmente sociales, culturales, productivos, que impiden el objetivo principal del desarrollo de un hábitat adecuado para la vida. Un tipo de diseño que no contempla el derecho y se sostiene en una visión positivista, tecnocrática, patriarcal y clásica.